Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a esta plática titulada Introducción a SQL Server. Esta plática es organizada por la comunidad de desarrolladores chiapasdevs.net y el tema de hoy va a estar a cargo de Verónica del Carmen Palma Ramírez, que es una colaboradora de chiapasdevs.net. Esta sesión está siendo grabada para cuestiones de referencia, para quien guste checarla más adelante, igual puede hacerlo. De igual forma, vamos a tener un canal de YouTube donde vamos a estar transmitiendo o poniendo todas las charlas que estemos grabando para que la gente pueda verlas posteriormente por si les queda alguna duda o tienen algún comentario adicional, lo pueden hacer o lo van a poder hacer en la página de YouTube, en las redes sociales y demás. Entonces voy a dejar el tiempo a Verónica para que haga la presentación del tema de introducción a SQL Server. Pues adelante, Vero. Ok, buenos días, chicos. Bueno, voy a empezar por presentarme. Mi nombre es Verónica del Carmen Palma Ramírez. Soy licenciada en Sistemas Computacionales, egresada de la UNACH. Actualmente trabajo en gobierno y me dedico al desarrollo de sistemas, desarrollo de software y administración de bases de datos. Eh, pues por otra parte también desarrollo en forma freelance para algunas empresas y pues cualquier duda, comentario, sugerencia acerca de la plática que tengamos hoy, pues son bienvenidas. Yo les voy a presentar el tema de introducción a SQL Server. Bueno, denme un minutito, voy a compartirles la presentación. Unos minutitos en lo que carga la presentación. Listo, ¿pueden ver la presentación ya todos? De mi parte sí la veo, pero creo que ya se le transmitió a todos. Ok, muy bien. Bueno, como les decía, les voy a presentar la introducción a SQL Server. La agenda está compuesta por una breve introducción a qué es SQL, sentencias del lenguaje, tipos de datos, cláusulas, operadores, funciones de agregado y al final terminamos con un ejercicio práctico. Bueno, empezamos entonces. ¿Qué es SQL? SQL, por sus siglas en inglés, Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurado, es el lenguaje estándar ANSI-ISO utilizado para definir, controlar y acceder a los datos almacenados en una base de datos relacional. Se compone por algunas sentencias divididas en DDL o lenguaje de definición de datos, entre las cuales encontramos la sentencia create, alter, drop y truncate, por mencionar alguna de ellas. El lenguaje de manipulación de datos, DML, entre ellas están las sentencias select, insert, update y delete, así también como el lenguaje de control de datos, para controlar el nivel de acceso de los usuarios sobre los objetos de las bases de datos. Tenemos también el lenguaje de control de transacciones, por sus siglas TCL. Estas sentencias nos ayudan a administrar el manejo de transacciones e integridad sobre las bases de datos. Dentro del lenguaje de definición de datos, la sentencia create se utiliza para crear objetos en las bases de datos, la sentencia alter
nos sirve para alterar la estructura de dichos objetos. La sentencia drop la utilizamos para eliminar objetos de las bases de datos, y la sentencia truncate nos sirve para eliminar registros sobre los objetos de las bases de datos. Sin embargo, truncate elimina también los espacios que hayan sido agregados a los registros, aun cuando estos hayan sido eliminados. Truncate pareciera corresponder con la sentencia del lenguaje de manipulación de datos, pero en el ejemplo práctico vamos a ver la diferencia entre ambas. Ok, dentro del lenguaje de manipulación de datos encontramos la sentencia select para seleccionar un conjunto de registros de una tabla, la sentencia insert para insertar registros a una tabla de la base de datos, la sentencia update para actualizar dichos registros y la sentencia delete para eliminar uno o más registros de las bases, de las tablas de las bases de datos. Para esta sesión nosotros nos quedaremos dentro del lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos. El lenguaje de control de datos y el de lenguaje de control de transacciones serán abarcados en sesiones de nivel intermedio. Recordemos que esta sesión es para un nivel introductorio. Bueno, tenemos también tipos de datos en SQL Server que están divididos en tipos. Dentro de los primeros tenemos los numéricos exactos, entre ellos se encuentran el bit, decimal, small money, int, tiny money. Tenemos también los numéricos aproximados como el float y el real. Tenemos el tipo fecha y hora, dentro de los cuales están date, small daytime y time. Tenemos también cadenas de caracteres, char, varchar, text, y otros tipos que se encuentran agrupados en cadenas de caracteres Unicode, cadenas binarias y otros tipos de datos. Estos tipos de datos los veremos en el ejercicio práctico. Y seguimos entonces. También el lenguaje SQL nos muestra las cláusulas las cuales son condiciones de modificación utilizadas para definir los datos que se desean seleccionar o manipular. Por ejemplo, tenemos from, la cual se usa para especificar la tabla de la cual se obtienen los registros, la cláusula where para especificar las condiciones que deben reunir los registros que se van a seleccionar, la cláusula group by para separar los registros seleccionados en grupos específicos, la cláusula having para especificar la condición que debe satisfacer cada grupo, y la cláusula order by para ordenar los registros de acuerdo a un orden específico. Tenemos también los operadores que se dividen en lógicos y de comparación. Dentro de los operadores lógicos tenemos el operador AND, OR y NOT. Y dentro de los operadores de comparación tenemos menor que, mayor que, distinto de, menor o igual que, mayor o igual que, between, like e in. Manejamos también funciones de agregado. Estas funciones de agregado nos sirven dentro de una cláusula select para agrupar los registros y devolver un único valor que se aplica a ese grupo de recursos. Dentro de estas funciones encontramos ABG, average, que nos da un promedio de valores en base a un campo determinado.
la función count, que nos devuelve el número de registros de la selección, la función sum, que suma los valores de un determinado campo, la función max, que nos devuelve el valor más alto de un campo, y la función min, que nos devuelve el valor mínimo de un campo. Todas esas funciones las vamos a ver en el ejercicio para que les queden más claras. Ok, tenemos entonces el ejercicio práctico. Este ejercicio se va a basar en la creación de una base de datos a la que llamaremos B de préstamo, y esta base de datos tendrá 4 tablas, es bastante sencilla, en las cuales una empresa realiza préstamos a sus empleados. Estos empleados pueden ir realizando abonos a cada uno de los préstamos que hayan solicitado, y el préstamo puede venir financiado de una obra, por lo cual tenemos la tabla préstamo, la tabla empleado, la tabla obra y la tabla abono. Vamos a ver cómo crear, cómo usar todas las sentencias, cláusulas, funciones de agregado que les comenté hace un momento, para ir haciendo práctico pues todo lo ya comentado. Les voy a compartir el programa de SQL Server para que vayan viendo cómo crear dicha base de datos. Ustedes me dicen si ya les aparece el programa. Todavía sigue cargando. Ok. Pues por mi parte ya aparece. Me imagino que para los demás también. Bueno, el manejador de base de datos que estoy utilizando es SQL Server 2014. Nos vamos a conectar. Yo tengo una instancia llamada SQL Express-curso. A esta me voy a conectar por medio de autentificación Windows. Okay, ahí se establece la conexión. Dentro de las bases de datos tenemos, en mi caso tengo solo una. Voy a hacer una nueva consulta. Vamos a crear la base de datos llamada BD. Ejecutamos, nos dice que los comandos se completaron correctamente. Nos vamos a actualizar las bases de datos y aquí nos muestra la base de datos préstamo. Si vemos dentro de las tablas de la base de datos aún no tenemos ninguna. Yo tengo por aquí ya creado mi script. Esta viene siendo la base, la tabla obra. Nos damos cuenta, aquí está una sentencia create, va seguida de qué objeto queremos crear, en este caso una tabla, y el nombre de ese objeto, que se llama obra. Dentro de los tipos de datos, los campos que va a tener dicha tabla, tenemos un ID de tipo entero. Aquí podemos ver un tipo de dato de SQL, una restricción
que va a ser, que no puede ser nulo, y como característica propiedad va a ser un identity, o sea, va a ser autoincrementable en 1. Tenemos también el campo nombre, es de tipo varchar y va a almacenar hasta 250 caracteres y puede aceptar valores nulos. Agregamos también una restricción de tipo primary key al campo ID obra. Seleccionamos, los comandos se completaron correctamente y acá si actualizamos las tablas, ok, aquí cometí un pequeño, estábamos dentro de la base de datos master acá, entonces para crear esa tabla usamos la base de datos préstamo. Si nos fijamos aquí ya cambiamos a base de datos préstamo y ahora sí podemos crear la tabla obra. Aquí ya está creada nuestra base de datos y sus columnas ID obra y nombre. Asimismo tenemos la tabla empleado con el ID empleado, igualmente es primary key, es identity y es el valor no puede ser nulo. El campo nombres tipo varchar, apellidos tipo varchar. Aquí por ejemplo vamos a crearle un campo fecha de nacimiento para que vean el dato daytime. Puede ser nulo. Seleccionamos, ejecutamos y si nos vamos a actualizar ya tenemos aquí el campo, perdón, la tabla empleado con sus campos ID empleado, nombre, apellido y fecha de nacimiento. Tenemos la tabla préstamo, la cual va a almacenar un valor en identity que es ID préstamo, va a ser incrementable, folio el préstamo, una fecha de cuándo se hizo dicho préstamo, el monto, por qué concepto se hizo el monto, tipo varchar. Aquí podemos ver el monto, el tipo de dato float o flotante. Y en el préstamo almacenamos de qué obra se está trayendo el recurso, el empleado que autorizó el préstamo y el empleado que lo recibió. Si vemos, estamos creando una llave primaria que es la ID préstamo y llaves foráneas, en este caso la de ID obra, que hace referencia a la tabla obra. Al eliminar la obra, estamos incluyendo una restricción de que no puede eliminar mientras haya un préstamo asignado de dicha obra. Igualmente con el ID de empleado que autoriza y el ID de empleado que recibe. No se van a poder eliminar mientras haya un préstamo que tenga asociado dicho empleado. Seleccionamos el script para la creación de préstamo, ejecutamos y ya tenemos ahí
tabla de préstamo, cada una de las columnas que les mencionaba, y dentro de las claves tenemos la clave primaria y las claves foráneas, en este caso la de I de obra, la de empleado autoriza y empleado recibe. Por último tenemos la tabla abono. El abono es la tabla que va a contener todos los abonos que se hayan realizado a dicho préstamo. Tiene una llave primaria llamada I de abono, es autoincrementable, la llave foránea I de préstamo, la fecha y el monto. Tenemos cómo se define también la llave primaria y cómo se define la llave foránea. Actualizamos. Si vemos aquí ya está la tabla de abono con cada una de sus columnas. Hasta este paso, en la creación de las tablas, ¿tienen algún comentario o duda acerca de los tipos de datos, en creación de tablas o creación de la base de datos? ¿O vamos todos en el mismo carril, todos entendidos? Pues creo que no hay dudas. De igual forma, si alguien tiene alguna pregunta en el transcurso de la sesión, puede preguntarla a través del mensajero que está en la misma aplicación y vamos a estar analizando esas preguntas y al final igual y te pasamos cuáles son las posibles preguntas para que pudieras contestarlas. Ok. Por si alguien tiene problemas en cuanto a que no tiene micrófono o tiene algunos problemillas, podemos hacerlo de esa forma. Listo. Bueno, voy a regresar tantito. Voy a comentar la creación para mostrarles también algunas otras sentencias de las que vimos en la presentación. En este caso, por ejemplo, ya tenemos creada no sé, la tabla obra. Vemos que tiene nada más dos columnas, y de obra, que es la llave primaria, y el nombre. Vamos a alterar la estructura de esta tabla con la sentencia alter. Alter. Le vamos a agregar un campo que se va a llamar de tipo varchar vamos. Si checamos las columnas, ya tenemos aquí otra columna llamada ciudad dentro de la tabla obra.
Vamos a también ver la sentencia drop. Para esto vamos a crear una tabla prueba. Y nada más le vamos a poner una columna llamada campo, ¿no?, de tipo entero. Es nada más para hacer la prueba de la sentencia drop. Creamos. Select sobre esa tabla. Dentro de los mensajes nos dice que hay 0 filas afectadas porque no tiene ningún registro. Ahora vamos a borrar dicha tabla. Pueden ver. Vamos a borrar. Si actualizamos las tablas, listo, ya nos aparece dicha la tabla que acabamos de crear. Bueno, hasta ahorita hemos visto las sentencias create, alter y drop. Vamos a ver ahora las sentencias de lenguaje de manipulación de datos, que son las sentencias select, insert, update y delete. Para esto vamos a agregar registros a la tabla más pequeña, en este caso obra. Vamos a insertar insert into obra, entre paréntesis las columnas que deseamos agregar, nombre, ciudad. Los valores que deseamos en esas columnas. En la ciudad de Tuxtla. Listo, insertó una fila. Hacemos una consulta por todos los campos de la tabla obra. Ahí ya nos muestra pues todas las columnas, los registros de la tabla, en este caso y de obra, que es un identity, va autoincrementándose, por lo cual aquí nosotros no especificamos un valor para esa columna. Vamos ahora a actualizar el valor de obra. Vamos a poner en el campo nombre, le vamos a agregar vamos a agregar una condición.
María de obra, perdón. La 1. Seleccionamos otra vez los registros de obra y podemos ver que ya se actualizó. Vamos a agregar otra obra para hacer otra prueba. Si checamos aquí, nosotros ya tenemos dos obras. Si si en la consulta, en la sentencia de actualización, nosotros no especificamos una condición, lo que va a ser nuestra consulta es actualizar todos los registros que haya en la tabla específicos. En este caso, las dos ya quedaron con construcción del puente en Tuxtla. Esto es muy importante tener en cuenta cada vez que nosotros hagamos un update sobre una tabla, ya que pues puede ser, bueno, de hecho son datos sensibles y cualquier problema que tengamos, pues sería difícil, a menos que tengamos respaldos, recuperar la información. Bueno, tenemos ahí entonces las sentencias select, insert, update. Vamos a hacer ahora un delete. Delete si especificamos la condición que se va a cumplir para borrar de esta tabla, nos llevaríamos todos los registros. Entonces vamos a decir que borre de la tabla obra los registros que cumplan de que la obra sea la 2. Podemos ver ahora que ya nada más tenemos la obra 1 y vamos a hacer otro insert. Vemos entonces que el identity, bueno, o la llave primaria que le pusimos, que va incrementándose en 1, ya pasó de la 1 a la 3. Esto es porque eliminamos el registro 2. Y como es un registro eliminado, guarda, aunque lo eliminemos, guarda el consecutivo que tenía el anterior. No sé si recuerdan que al principio de la presentación les dije que Truncate también servía para eliminar registros y que había una diferencia con la sentencia delete. Bueno, pues esa sería la diferencia. Vamos a hacer un Truncate sobre esta tabla.
Ok. En este caso no podemos hacer un truncate porque está haciendo referencia hacia una llave foránea, hacia una restricción de llave foránea que tenemos en la tabla préstamo. Vamos a crear una tablita para hacer esa prueba. Bueno, vamos a borrar esta restricción para hacer. Listo, ahí ya pudimos realizar ejecutar la sentencia. Y vamos a seleccionar todo lo que hay en la tabla 1. Si vemos no hay nada, vamos a ingresar registro, seleccionamos de nuevo la tabla y podemos ver que el registro comienza otra vez desde el número 1. Ahí lo que hace es hacer un borrado de todos los registros de esa tabla, aún borrando también los espacios que hayan sido asignados a los registros eliminados con la sentencia delete. Okay. Bueno, entonces vimos ya los 4 principales sentencias del lenguaje de manipulación de datos, que fueron select, insert, update y delete. Y las 4 sentencias del lenguaje de definición de datos, que fueron create, alter y drop. Vimos también algunos tipos de datos, las cláusulas from, where. Vamos a ver ahora un order by. Para esto vamos a insertar más datos en las tablas. Sobre esa tabla y podemos ver ahí los 5 registros que ya ingresamos. Al final de la sentencia select asterisco from obra, vamos a ordenarlo en el campo ciudad. Vemos que nos pone al principio en la ciudad de Pijijiapa, que es Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez. Ahí está en orden ascendente por default, agregándole la palabra reservada des, pues ya nos va a ordenar en orden descendente. Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Chico, Pijijiapa. Pues estas son las consultas básicas de SQL. Y cabe mencionar que todo eso pues lo podemos hacer ya sea por medio de las sentencias de forma manual o en forma gráfica. Por ejemplo, vamos a seleccionar aquí. Al editar las primeras filas, nos aparecen las obras. Ya el Management Studio nos da pues nos da opciones para ir haciendo nuestras consultas de forma gráfica. Podemos agregar el orden ascendente, descendente,
eh, agregar también un tipo de orden por cada columna, un criterio de ordenación, ya sea por default nos va dando un consecutivo de ordenación, podemos ir ordenando, por ejemplo, este en segundo lugar, e ir poniendo los filtros que serían las condiciones que se deben cumplir. Si checamos la consulta que nos arroja, es un CELE, los campos que necesitamos, de qué tablas se van a obtener, las condiciones que deben cumplir dicha selección y un criterio de ordenamiento. Asimismo, de forma gráfica también podemos eliminar registro. Nos posicionamos sobre el registro que queremos eliminar. Podemos simplemente presionar la tecla suprimir del teclado, o nos manda un mensaje con confirmación de eliminación del registro. Damos que sí para eliminar y ya tenemos el registro eliminado. Pues si se dan cuenta, podemos aprendernos todas las sintaxis de las consultas, o bien tenemos la opción de hacerlo todo de manera gráfica a través del Management Studio. Bueno, pues listo, chicos, esto fue una pequeña introducción al lenguaje SQL Server. Espero haber sido bastante clara. Y en caso de que tengan alguna duda, pues estoy a su disposición para contestar. Bueno, pues gracias, Vero. Es el momento de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a la experta que tenemos en estos momentos, es el momento. De igual forma, no sé si esta tabla o este conjunto de tablas que acabamos de crear van a servir como punto de referencia para las siguientes pláticas, Vero, o es independiente. Habíamos platicado en la reunión pasada que sí iba a ser continuidad a este ejercicio práctico. La próxima sesión es sobre CRUD y tengo entendido que va a usar sobre las mismas tablas una aplicación en Visual Studio para ir agregando registros a dicha base de datos, a dichas tablas. A menos que pues, la próxima ponente requiera hacer una presentación más amplia o una base de datos más compleja, ¿no? Porque yo la traté de hacer pues, sencillita para no meterme en tanto rollo. Sí, me parece bien. Pues ya saben, la siguiente semana tenemos también una sesión entonces agendada. Va a tratar de ligar estos conceptos que acabamos de ver ahorita, pero ya desde el punto de vista de un programador, alguien que programa en C Sharp, para ver cómo podemos hacer la conexión a la base de datos y demás. Entonces, para que estén pendientes, por lo pronto tenemos una pregunta en el chat. Dice que por qué cuando falla un insert el consecutivo se pierde. ¿Hay alguna forma de evitar eso? De hecho son dos, dice. Ok, dos preguntas. Cuando falla el insert es como una, ¿cómo te explico? Como una transacción a medio o sea, no se llevó a cabo el insert al 100%, pero aún así el registro quedó
Así, quedó una parte de memoria asignada para ese registro. Entonces, el consecutivo sí se asignó a dicho registro, aunque no haya sido ejecutada, este, pues la consulta, ¿no? No sé si me explico. O sea, sí se le asigna un registro en memoria, aunque no, no se lleve a cabo el insert. Sí, eso es una pregunta que se hacen muchos que inician en el desarrollo o la parte de SQL Server, que parece como que si saltaran registros, pero en realidad lo que pasa es lo que tú estás mencionando, que sí se asigna el número, como que lo está asignando, pero ya al momento de que ocurre un error, pues ya no se guarda ese consecutivo y por eso pareciera como que si se está saltando, pero en realidad no. Ok, pues dice Andrés que ya le quedó resuelta la duda. Igual si quiere hacer la siguiente pregunta, Andrés. Y mientras, como les Eh, digo, están invitados para la siguiente sesión. Vamos a estar publicando en las redes sociales. Vamos a estar publicando en las redes sociales la liga del registro del evento y demás para que puedan participar en la sesión. No tiene ningún costo, no tiene ninguna cuota de recuperación ni nada, es totalmente gratuito. Adelante, Andrés, puedes utilizar el micrófono cuando gustes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. La plática estuvo muy interesante. Mi segunda pregunta es, ¿hay alguna forma de evitar esto? ¿O de por sí el SQL Server lo trae por default? Porque sí, como dices tú, estás haciendo pruebas y ¡pum! Se comió un insert. ¿Y dónde quedó el registro número 5? Esa es mi otra duda. Eh, no hay manera de evitarlo porque es la forma en cómo trabaja internamente ese SQL. Nosotros no tenemos manera de ingresar y modificar el funcionamiento pues, del programa, hasta donde tengo entendido y lo que mi experiencia me ha enseñado. No sé, Héctor, si se podrá. O sea, hasta donde yo sé, no se puede evitar porque es la forma en la que trabaja el programa. Eh, pero realmente es la forma en la que trabaja internamente SQL Server. A lo mejor sí existen formas o trucos para hacer correcciones de esto, o a lo mejor alguna cuestión de verificar ya manualmente la información, o incluso no utilizar Identity y utilizar algún tipo de función que te permita rescatar el último valor para que tú vayas asignándole el último, eh, el número correspondiente. Pero pues igual y podemos preguntarle a un experto más adelante en alguna sesión posterior, que por cierto en las pláticas de noviembre vamos a tratar de traer también a gente que se a gente propia de las empresas como Microsoft y demás para que puedan estar con nosotros y pues esa respuesta es la que queda hasta el momento. ¿Sí? Igual forma, pues en las sesiones siguientes, como les digo, vamos a preguntar esto, vamos a comentar esto para ver si hay alguna forma de evitarlo. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias por la duda, por la respuesta. No, al contrario, gracias por preguntar. Es así como vamos aprendiendo también nosotros. ¿Ok? Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Sí, la verdad la sesión fue muy interesante. Vimos conceptos básicos. Fue una sesión de nivel 101, es decir, para aprender conceptos básicos. Conforme vayamos avanzando en las sesiones, vamos a ir incrementando el nivel de conocimiento. Y la idea es tener un conjunto de recursos en los cuales pueda la gente ir y ver desde las primeras sesiones qué es lo que íbamos haciendo para que al final, cuando tratemos temas más complejos, pues ya se sientan identificados con todos estos conceptos.
Entonces, la sesión está siendo grabada, como les digo. La siguiente semana tenemos otra sesión igual de interesante, y en sí todas las semanas o todos los fines de semana aproximadamente vamos a tener sesiones interesantes que abarquen temas enfocados al desarrollo. Eh, pues si no hay ninguna otra pregunta, no sé si quieras cerrar la sesión, Vero. Bueno, Vero, ¿sigues ahí, Vero? Ay, ya me estaba explayando. Disculpe, tenía desactivado el micrófono. Ah, no, no hay problema. Este, como lo decía Héctor, los conceptos que vimos en esta sesión pues son súper básicos. Eh, Posteriormente vamos a estar pues ampliando más el nivel de complejidad que tiene SQL, el lenguaje. Y pues si cualquier duda, comentario o sugerencia que tengan acerca de la sesión, pues no duden en contactarnos con, pues al grupo Chiapas Devs, y pues con gusto estaremos ahí ayudándolos a ampliar sus dudas, dándoles respuesta para sus dudas, ¿no? Entonces, cualquier cosa, aquí estamos, cuenten conmigo. Pues sí, como ya mencionó Vero, estamos al pendiente de las redes sociales. Vamos a crear el canal de YouTube para ir subiendo estas sesiones. Y pues gracias a todos los que asistieron el día de hoy. Los esperamos en las siguientes sesiones para continuar con aumentando o compartiendo el conocimiento a todos los que se pueda llegar. Pues gracias entonces, y que tengan un excelente día a todos. Gracias, excelente día también.